El día de hoy vamos a ver identidades trigonométricas. Lo que hacemos aquí es utilizar varias de las cosas que hemos estado viendo desde que empezamos trigonometría, desde lo que son las identidades básicas, o lo que nosotros le llamamos funciones trigonométricas básicas, las recíprocas, y ahorita vamos a conocer otros dos tipos de funciones trigonométricas que vamos a poder utilizar. Entonces, tenemos primero que cuando vamos a realizar nuestras funciones trigonométricas, si recuerdan, lo sacábamos todo a partir de un triángulo rectángulo. En este caso, las funciones que nosotros obtuvimos aquí son para el ángulo alfa, recordando que para alfa el lado A es el cateto opuesto, el lado B es el cateto adyacente y la C es la hipotenusa. Y de ahí es de donde salen nuestras funciones trigonométricas, que si te das cuenta, las tres primeras son, seno, coseno y tangente son las principales y cotangente, secante y cosecante son las recíprocas. Entonces, de estos valores que obtenemos aquí, si nosotros realizamos la multiplicación de la función trigonométrica con su recíproca, si te das cuenta aquí, al sustituir lo que equivale la función, por ejemplo, seno de A, que es lo que tenemos aquí, equivale a A sobre C, y cosecante de alfa equivale a C sobre A. Si nosotros realizamos esta operación, obtenemos que nos da 1. De aquí justamente es de donde salen las funciones trigonométricas recíprocas. Es de donde sabemos que si multiplicamos seno del ángulo por cosecante del ángulo, esto nos va a dar igual a 1. Es como la demostración del porqué. Estas identidades recíprocas son las que tenemos aquí en la parte de arriba y sus respectivos despejes porque los pudieras utilizar en alguna de las demostraciones que vamos a hacer. Serían estos dos despejes. Después tenemos dos funciones trigonométricas que las utilizamos como identidades de cociente. ¿De dónde salen estas identidades de cociente? Si nosotros dividimos la función seno entre coseno, y ya habíamos visto en el triángulo anterior que la función seno es A sobre C y la función coseno era B sobre C, si resolvemos, obtenemos A sobre B, que si nos fijamos en el triángulo, esa función, el A sobre B es la función trigonométrica tangente de alfa. Entonces sabemos que la función tangente la podemos poner como seno de alfa sobre coseno de alfa, justamente por esta comprobación que está aquí. Y pasa lo mismo con la comprobación para la recíproca, que en este caso es la cotangente. Si recuerdas, para la cotangente lo único que hacíamos era invertir los valores, por eso aquí tenemos coseno sobre seno, nos queda B sobre C, sobre A sobre C, y al resolver obtenemos la función cotangente. A estas dos se les llama identidad de cociente, porque lo estamos sacando en forma de división, y estas dos serían las que estaríamos utilizando. Ahora, tenemos unas identidades a las cuales les llamamos pitagóricas. ¿De dónde comienzan las pitagóricas? De lo que es el teorema de Pitágoras. Si recuerdas, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos también al cuadrado. Si nosotros hacemos la siguiente comprobación, que en este caso, o la siguiente sustitución, perdón, decimos que vamos a dividir el seno cuadrado en ambos miembros. Al hacer esta operación, tenemos que a cuadrada sobre c cuadrada más b cuadrada sobre c cuadrada es igual a 1. Como ambos valores están al cuadrado, puedo poner que a sobre c al cuadrado más b sobre c al cuadrado es igual a 1. Y si nos vamos al triángulo rectángulo, que fue el primero que vimos, ahí podemos checar que a sobre c equivale al seno del ángulo y que b sobre c equivale al coseno del ángulo. Y de aquí sale una de nuestras primeras pitagóricas fundamentales, que nos dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y así de esa manera semejante es que se sacan las otras pitagóricas. En este caso, en la parte de abajo se ven
las pitagóricas que vamos a estar utilizando. Ahora, ¿dónde lo vamos a aplicar? En demostración de identidades. Por ejemplo, aquí nos dice, demuestra la siguiente identidad. La identidad es seno de alfa igual a coseno de alfa sobre cotangente de alfa. Lo que se hace por lo regular es demostrar de donde haya más elementos hacia donde hay menos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vamos a cambiar todo lo que dice de coseno de alfa sobre cotangente de alfa para llegar a demostrar que sí es igual a seno de alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando las identidades trigonométricas que son las que te acabo de mostrar, que son como las fórmulas por donde tú puedes empezar a modificar cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo primero que tienes que analizar? Que nosotros queremos llegar a la función seno de alfa. En este caso, tienes que checar de dónde puedes obtener la función seno. Por ejemplo, de coseno no tengo ninguna identidad que me pueda hacer llegar a seno, pero de la cotangente sí, porque la cotangente es una identidad de cociente y está involucrado dentro de la cotangente en la función seno. Y entonces este es el primero que voy a modificar. Y nos queda de la siguiente manera. Si te fijas aquí, sigo teniendo coseno arriba porque ese no lo cambié. Y en la parte de abajo sustituyo a la cotangente por su identidad de cociente, que es coseno de alfa sobre seno de alfa. Aquí lo que vamos a hacer es resolver esta operación, esta división. Que si recuerdas, coseno de alfa, como es un número entero, le voy a poner un 1 abajo. Y aquí lo que hago es extremos por extremos y medios por medios. Entonces obtengo que los extremos sería coseno de alfa por seno de alfa, que es lo que tengo aquí arriba, y 1 por coseno de alfa, que es lo que se pondría en la parte de abajo. Aquí en este caso, si te fijas, tengo coseno de alfa multiplicando y coseno de alfa dividiendo, se van a eliminar. Esos se eliminan. Y ya de esta manera obtenemos que seno de alfa es igual a seno de alfa. Este sería el primero de los ejemplos. Otro ejemplo. Demuestra la siguiente identidad y nos dan esta identidad. Aquí en este caso recuerda que cuando no tiene signo entre las funciones trigonométricas estamos hablando de una multiplicación. Entonces me dice que demuestre la identidad seno de beta más coseno de beta por cotangente de beta y que sea igual a la cosecante de beta. En este caso igual me conviene cambiar donde tengo más elementos para poder decir si equivale a solamente este elemento. Entonces, voy a ir utilizando diferentes identidades trigonométricas. En este caso igual, primero verifico. A donde quiero llegar es a la cosecante. Yo la cosecante la puedo obtener a través de la función seno. Entonces, de las tres que yo tengo de este lado, la que me conviene cambiar es la cotangente de beta, porque esa es la que no tengo ahorita como en términos de la función seno. Pero sé que la cotangente de beta, por la identidad de cociente, involucra a la función seno. Entonces, esa es la que voy a cambiar primero. Y entonces tendríamos esto, que voy a utilizar la de cociente, que me dice que coseno de beta sobre seno de beta es igual a la cotangente de beta, y lo voy a modificar aquí. Y me queda de la siguiente manera. Si te fijas, aquí está la cotangente de beta, lo cambio por coseno de beta sobre seno de beta, y esta operación, que es una multiplicación, la voy a resolver. Al resolverla, voy a tener que coseno de beta por coseno de beta me da coseno cuadrado de beta. Y eso va a estar dividido entre seno de beta, que es lo que tengo a continuación. Aquí en este caso, lo que tengo que resolver es lo que está del lado izquierdo, que es una suma fraccionaria, y entonces saco mínimo común múltiplo, que en este caso es el seno de beta. Y de ahí voy a resolver la operación, que en este caso es un entero más una fracción. Y entonces tendríamos, para poder obtener lo que está aquí, tendríamos que seno de beta entre 1, porque recuerda que seno de beta es entero, me daría seno de beta. Por seno de beta obtengo seno cuadrado de beta.
Y seno de beta entre seno de beta me da 1. Por coseno cuadrado de beta obtengo coseno cuadrado de beta. Y ya de esa manera, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si te fijas, la parte de arriba de mi identidad se parece a la identidad pitagórica fundamental, la primera. Y esa pitagórica fundamental me dice que seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Entonces, todo esto lo voy a sustituir por un 1. Y al hacer esto, obtengo 1 sobre seno de beta. Y si nos vamos a las recíprocas, sabemos que 1 sobre seno de beta es igual a la cosecante de beta. Y de esa manera queda demostrada nuestra identidad. Otro ejemplo. Demuestra la siguiente identidad. Cosecante de alfa sobre tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a coseno de alfa. Aquí en este caso, todo lo que tengo no tiene mucho que ver con coseno, entonces voy a modificar todo. La cosecante de alfa la voy a cambiar por su recíproca, la tangente y la cotangente las voy a cambiar por su identidad de cociente para poder resolver. Entonces, tendríamos que la cosecante de alfa es 1 sobre seno de alfa. La tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa y la cotangente de alfa es coseno de alfa sobre seno de alfa. Aquí en este caso, lo primero que voy a tener que hacer es la parte de abajo, resolver esta fracción algebraica, en donde voy a sacar mínimo común múltiplo. En este caso, mi mínimo común múltiplo van a ser los dos elementos que tengo en el denominador, tanto coseno como seno. Y entonces tendríamos lo siguiente. El mínimo común es seno de alfa por coseno de alfa. ¿Cómo obtengo lo que está aquí en la parte de arriba? De la siguiente manera. Sería dividir seno de alfa por coseno de alfa entre coseno de alfa. Al hacer esa división solamente voy a obtener seno. Y seno por seno me da seno cuadrado de alfa. Si divido seno de alfa por coseno de alfa entre seno de alfa, se elimina la función seno. Y entonces tendría coseno de alfa por coseno de alfa y me da coseno cuadrado de alfa. Aquí en este caso, si te fijas igual, la parte de arriba de esta fracción algebraica es la identidad pitagórica 1. Entonces voy a modificar toda esta parte por un 1. Aquí en este caso se resolvió extremos por extremos y medios por medios. Y por eso me queda en la parte de arriba seno de alfa por coseno de alfa. Y en la parte de abajo, seno de alfa por seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que es lo que tengo aquí. Pero esta parte de aquí es la pitagórica 1. Aquí es en donde te digo que vamos a modificar por un 1, porque a eso equivale. Al hacer esa operación, nos queda seno de alfa por coseno de alfa entre seno de alfa por 1. Y aquí tenemos que seno de alfa está dividiendo y aquí está multiplicando y aquí está dividiendo, se van a eliminar. Y al eliminarse solamente nos queda coseno de alfa y con eso demostramos nuestra identidad. La siguiente me dice que demuestre que 2 coseno al cuadrado de x menos 1 es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. Aquí en este caso, si te fijas, tienes la misma cantidad de elementos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, no importa cuál de los dos lados tomes para poder hacer la demostración. Yo en este caso voy a tomar el lado izquierdo, en donde tengo coseno cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a comenzar modificando el 1 que tengo aquí por la identidad pitagórica 1. Que en este caso sabemos que la identidad pitagórica 1 es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Por eso lo estoy cambiando todo, ¿sale? Sabemos que a eso equivale esa identidad y es por eso que todo este 1 cambió por eso, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ya que tengo esta operación? Primero,
Este menos me cambia de signo a los dos elementos que tengo aquí. Por eso aquí tenemos menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Y todo el lado izquierdo podemos hacer reducción de términos semejantes. En este caso, pues tendría 2 coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, me queda solamente 1. Entonces voy a tener coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x, que es lo que tenemos aquí. Aquí se resolvió ya la reducción de términos. Ahora, si te fijas, a lo que yo quiero llegar del lado derecho solamente está la función seno. Entonces, no voy a cambiar este porque este está en términos de seno. Lo que voy a cambiar es coseno cuadrado. Y para esto volvemos a utilizar nuestra identidad pitagórica fundamental, que es la que está aquí arriba, en donde vamos a despejar coseno cuadrado de x, para poder sustituir. Y entonces, al despejar, tenemos coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y esto es lo que voy a sustituir. Voy a sustituir en esta parte el 1 menos seno cuadrado de x. Al hacerlo tenemos 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y al resolver otra vez aquí mis términos semejantes, con eso puedo demostrar la identidad. Porque tengo menos y menos, voy a sumar. Y voy a tener 2 veces seno cuadrado de x. Por eso me queda 1 menos 2 seno cuadrado de x. Y con esto demostramos. En este tema sí es muy importante que te pongas a revisar las identidades trigonométricas. No hay una fórmula como tal para que tú puedas resolverlos. No te puedo decir, aquí siempre vas a usar esto, aquí siempre vas a usar esto. No, sí tienes que ir checando tus identidades para que vayas viendo qué cosas son lo que tú puedes cambiar o modificar. Gracias.